Egunon, vamos a dar comienzo a esta mesa de debate que, teniendo en cuenta la temática, esperemos que sea un debate constructivo. Hemos titulado La vivienda en Euskadi, un cambio necesario. Bueno, Yolanda Díez, concejala del Ayuntamiento de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao, felicidades por la presentación que has hecho de la Sociedad de Viviendas Municipales y de la política social en materia de vivienda que estáis abordando. Miguel de los Toyos, viceconsejero y exalcalde de Eibar, lo cual hay que decirlo porque eso marca carácter cuando se habla de un tema tan municipal como la vivienda, y da un expertise también muy importante. Y Joseba Cedrún, director general de Construcciones Uquía, empresa promotora de vivienda, empresa constructora de vivienda, empresa constructora de vivienda libre, empresa constructora de vivienda protegida y dentro de la vivienda protegida para la venta y para el alquiler. Luego vamos, una visión global, entiendo, de toda la problemática en materia de vivienda. Bueno, entramos en harina, o en cemento. Como se ha comentado al principio de las intervenciones, en este momento la vivienda pues, se ha convertido quizás en el tema estrella y que concita una gran preocupación a nivel de la sociedad, sobre todo por las dificultades de acceso de muchas capas de la población, especialmente los jóvenes, a una vivienda. Analizando un poquito la situación y haciendo una reflexión cuando estaba preparando estas notas, decía, bueno, ¿cómo está la demanda actualmente? Pues hay una demanda importante, sostenida y que además, entiendo, se va a incrementar en los próximos años. ¿Por qué? Las unidades convivenciales se han ido reduciendo significativamente, ya estamos en 1, eso ha hecho que las necesidades de vivienda se hayan incrementado. Tenemos una incorporación importante de personas inmigrantes que están viniendo a trabajar aquí para cubrir los puestos que no son cubiertos aquí y que vamos a necesitar para mantener la actividad económica que nos permita mantener el estado de bienestar y los recursos públicos en Euskadi, y toda esa gente tiene que vivir en algún sitio. Hay que reemplazar a los baby boom, nos vamos a jubilar pronto, esperemos que no nos vais a morir pronto, vamos a tener que seguir viviendo, pero la gente que vaya viniendo va a necesitar vivienda. Los últimos datos de los registros de Etxebide hablaban de más de 100.000 inscritos solo demandantes para vivienda protegida. Ya marca una línea de cómo está el tema de la demanda. Y en cuanto a la oferta, bueno, pues es escasa, está estancada durante los últimos casi 20 años, ¿no? A nivel de vivienda existente, las iniciativas del Gobierno, Alokabide, las políticas de uso de la vivienda que está vacía, etcétera, ya marcan una situación de que en los últimos años los incrementos del parque de esas viviendas pues ya tiene un crecimiento muy limitado. Da un poco la impresión de que estamos pasando por debajo, estamos ya rascando el fondo del puchero en ese sentido. En la mesa anterior comentaba Gorka Aburto la importancia de la rehabilitación en materia para atender el problema de la vivienda, pero la rehabilitación no añade viviendas al parque existente. La rehabilitación permite mantener el parque existente fundamentalmente porque el parque que se rehabilita es parque de viviendas que están habitadas. Por tanto, no incrementa el parque actual, que es lo que en gran medida se demanda. ¿Y qué está ocurriendo? No me permito, como responsable de la Asociación de Constructores, Promotores y Rehabilitadores también, como se ha hablado de los sueldos y los salarios, que está muy bien pagado el sector, muy bien pagado y tal, pues como son términos relativos, y acabamos de firmar antes de ayer el convenio general, un peón especialista del sector de la construcción en Vizcaya cobra de saque más de 28.000 euros brutos de salario. ¿Vale? Esa es la tabla, para que cada uno ya, porque los conceptos mucho o poco son un poco relativos. Ya sabe todo el mundo cuánto cobra un peón especialista de saque. Cierro el paréntesis. Bueno, y en el tema de la vivienda nueva,
Tenemos una producción baja, ligeramente 2-3 viviendas por 1.000 habitantes y año, y es una producción que se ha mantenido los últimos prácticamente 20 años. ¿Vale? Para dar algún dato para situar en contexto de cómo estamos en producción de vivienda, la vivienda iniciada anual en Euskadi en los últimos años se mueve entre 5 y 6.000 viviendas anuales. ¿Vale? De este montante, el 30% son viviendas protegidas. El año 2024, el último año completo, en torno a las 1.800 viviendas. Y de estas viviendas protegidas, solo 1 de cada 3 está desarrollada e impulsada por promotores públicos, gobierno, SESA, etcétera, entidades públicas. Quiero con esto decir que solamente 1 de cada 10 viviendas que se producen al año es promocionada por los promotores públicos y que el 90% de la vivienda es producida por los promotores privados. Quiero con esto hacer una foto del peso específico. Por eso cuando la Administración, como estos mismos días se anunciaba el esfuerzo inversor que va a hacer el Gobierno a través del presupuesto para duplicar la producción propia de vivienda, estamos hablando de que ese gran esfuerzo inversor que requiere, porque además se hace para vivienda en alquiler, incrementa un 10% el total de la producción de vivienda anual. Por tanto, algo más, además del esfuerzo inversor propio del Gobierno, habrá que hacer, entiendo, para que se dé un cambio significativo de la producción de vivienda que permita pasar de esas tasas de producción de entre 2 y 3 viviendas a entre 4 o 5 viviendas por 1.000 habitantes y año que se necesita para poder atender la demanda. Entonces, Yolanda, cuando comentaba los datos de viviendas municipales de los 4 años siguientes que van a producir 50 viviendas anuales, eso a nivel de producción de Bilbao son 0,13 viviendas 1.000 habitantes y año. Si hacen falta 5, pues eso no es ni el 5%. Luego, aparte del esfuerzo loable del ayuntamiento en hacer vivienda, alguien más tendrá que hacer vivienda para atender el problema de acceso a la vivienda. Nosotros, desde la asociación y viendo todas estas problemáticas, hemos elaborado un informe que lo ha hecho la consultora Trión para ver cuál era el nivel de desarrollo de los ámbitos residenciales en Vizcaya durante los últimos 20 años, ver qué está pasando para que esa producción no se incrementara. Y este estudio que hemos realizado este año sobre prácticamente 19 principales municipios de Vizcaya, la zona de Bilbao Metropolitano, la zona de Duranguesado, la zona de Munguía, de los datos de ese estudio se recaba que de un total planificado en estos municipios, que son los más importantes, de un total de 74.600 viviendas, solamente se han desarrollado en los últimos 20 años 39.000 viviendas, apenas la mitad. Y de ese montante ha sido más lo que se ha desarrollado siempre en suelo urbano, de lo que estaba previsto el 57% frente al suelo urbanizable, que solamente se ha desarrollado el 47%. Y las conclusiones que sacaba ese estudio, elaborado por la consultora Trión, indicaba cuáles eran las causas de esta baja producción y este bajo desarrollo en los últimos 20 años. El estudio señala causas de diversa índole urbanísticas, técnicas y económicas que han llevado a esta situación. Entre sus conclusiones debemos tener en consideración, por su relevancia, la entrada en vigor de la Ley del 2006 del suelo y el aumento de las cesiones por plusvalías del 10 al 15% que se hizo el año 2008 con carácter provisional. Todo lo que se hace con carácter provisional, pues todavía las tenemos. No podía ser de otra manera. Y dice, las mayores cargas de su aplicación implican un aumento de los porcentajes de reserva e incremento de la cesión por plusvalías, ha paralizado el desarrollo del planeamiento que pudiera conllevar su aplicación, limitando el desarrollo, en muchos casos, a ámbitos con gestión previa al citado decreto. O sea, se han desarrollado fundamentalmente los suelos, etcétera, que ya estaban en gestión previa antes del tema de la legislación. Bueno, no me enrollo más, porque si no Miguel me va a decir algo. Bueno, os doy la palabra. ¿Por qué no se produce más vivienda actualmente? Desde vuestra visión y vuestra responsabilidad, ¿qué está pasando? ¿Cómo veis el tema?
Yolanda. Bien, empiezo. Bueno, Miguel, si quieres, por ahí empezamos. Me dejas el turno. ¿Por qué no se produce? Bueno, tú en tu introducción creo que has ido argumentando alguna cuestión. Nosotros en Bilbao, en la lista de Etxebide, tenemos 30.000 solicitantes de vivienda. Y os puede parecer poco que un ayuntamiento en estos años, en el plan de mandato, pues propongamos con dinero municipal 200 viviendas. A mí me parece que el ayuntamiento va con todo. Estamos en un momento, yo creo que con muchos factores que están entorpeciendo esa construcción. Lo has dicho tú también. Bilbao tiene un suelo muy escaso. Tenemos 42 kilómetros cuadrados. Tenemos varios proyectos importantes, como puede ser Zorrozaurre, Punta Zorroza, Bolueta, evidentemente con la colaboración de Gobierno vasco, como no puede ser de otra manera. ¿Y por qué se producen estos desajustes? Bueno, yo creo que en Bilbao la escasez de vivienda y la situación en la que estamos hoy es porque también Bilbao es una ciudad muy atractiva para vivir. Y estamos observando que la inmigración solo va a los espacios, a los sitios, a las ciudades donde hay oportunidades. Y Bilbao es una ciudad de oportunidades. Creo, como decía, que son muchos elementos pues que conjugan la situación de hoy. Y luego también hay un cambio de estructura familiar. Hay un cambio de estructura familiar porque cada vez las personas vivimos más, es así. Hay muchísima gente sola viviendo en Bilbao que utilizan una vivienda donde antes había una familia de 5 o 6 habitantes. A mí me tocó hacer el plan de salud de Bilbao y hay una cuestión que es importantísima y que en rehabilitación antes no lo habéis comentado, pero bueno, lo comento yo, que son los determinantes sociales de la salud. Es decir, Bilbao, la vivienda, la longevidad, la gente que llega a la ciudad, necesitamos, es decir, se ha esponjado muchísimo la ciudad y tenemos las mismas viviendas o no tenemos el ritmo. Es más, hay más hogares que casas y en ese sentido el ayuntamiento está yendo con todo. Hemos hecho una modificación del plan general con el tema de la vivienda turística, que en Bilbao todavía no es un problema, pero que puede llegar a serlo. Yo creo que lo hemos atajado o que estamos en ello. Hay una escasez de suelo urbanizable con complejidad y con unos desarrollos muy lentos. Ahí creo que esta ley del plan de medidas urgentes, vamos a ver si puede agilizar la situación. Y bueno, los costes de la construcción, no nos olvidemos, se han disparado de una manera terrible. Nosotros en el ayuntamiento muchos pliegos y bueno, pues hay que volver a revisarlos, pues porque realmente bueno, pues los precios suben y bueno, la consecuencia de esto, pues como decía, es el riesgo de exclusión residencial. Mucha gente se tiene que marchar fuera, pues porque no tenemos viviendas y la construcción es lenta y no da. Y luego la presión también, como hablabais antes, de la presión sobre la rehabilitación y la mejora del parque antiguo, que tenemos un parque con una antigüedad de 55 años. Y eso, pues bueno, se queda obsoleto. Y hay muchas veces que comentan los barrios, que es donde hemos percibido que hay más vivienda vacía. Pues en los barrios afrontar una rehabilitación de una vivienda para movilizarla pues es complicado, pues porque el nivel de vida es mucho más complejo. Y otra cuestión que estamos intentando, porque la construcción no va al ritmo que tiene que ir, pues es la movilización de vivienda vacía. Nosotros dentro de 3 meses tendremos una fotografía real de qué movilización podemos hacer, una movilización de vivienda vacía gestionable, que no es mucha, porque Bilbao no tiene excesiva vivienda vacía gestionable, pero necesitamos pues,
como he dicho en principio, ir con todo, ¿no? Utilizar todas las cuestiones y, desde luego, pues bueno, al Gobierno vasco, en ese sentido, animarle a que bueno, construya e invierta en Bilbao, porque realmente lo necesitamos. Joseba, ¿qué está pasando? Que el sistema Desde no vuestra visión global de promotor, constructor. Bueno, el año pasado creo que hablamos de esto, en parte. Y el sistema no funciona. El sistema está montado de tal forma que el sistema urbanístico está montado por esclusas urbanísticas que cada uno es responsable de su esclusa y no es responsable de las demás. Entonces ha llegado el colapso. La gestión se ha convertido en una tarea casi imposible, en el que todo aquel que opina en una gestión, pues primero no tiene ni plazo, no tiene ni forma y muchas veces no sabe que su esclusa es un condicionante para que no haya oferta de vivienda en la sociedad. Entonces, pues no es nada nuevo. Es decir, Europa en estos momentos también está preocupado por las esclusas. Todo el mundo ha hecho una esclusa de garantía legal de su esclusa y ha hecho pues, que el sistema pues esté donde está. Y la verdad es que la pinta tiene cada vez a peor. Cada vez está hablando ahora mismo de la regulación. Todo, a la mañana llevamos con la regulación, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos creado un monstruo de sistema que hace imposible el poder ofertar producto en tiempo, en plazo y en forma a toda esta demanda. Eso es lo que está pasando. Bien. Bueno, yo hablo con no funciona el que me han puesto, el micrófono. Han sido muy hábiles los organizadores del jornada porque han puesto de moderador a una persona del mundo de la construcción, con lo cual la línea editorial pues más o menos sabe por dónde va a ir. Lo cual no está mal, porque además genera debate que es importante. Porque todos los datos que ha aportado son a beneficio de inventario de una de las partes. Voy a empezar, si me permitís... Lo importante es que sean ciertos. Sí, bueno, sí, pero bueno, luego hacemos análisis comparativos de otra manera. Primero voy a contestar a la mesa de rehabilitación, porque también da alusiones también al Gobierno. Simplemente decir que en este momento la rehabilitación es importante, para el Gobierno es muy importante la regeneración urbana integral. Hay 24 barrios que se están rehabilitando, bueno, además tanto Cursal como Codenor están trabajando en ellos, que hubieran sido imposibles sin las ayudas del Gobierno y algunos de ellos imposibles sin los fondos europeos. Con lo cual yo creo que hay que poner en valor que si la regeneración urbana en Euskadi tiene el peso que tiene, ese sí que es fundamentalmente por las ayudas. Porque en la rehabilitación aislada puede haber comunidades que se puedan permitir el lujo que sin ayudas tirar para adelante. En la regeneración no. En la regeneración creo que es fundamental. Y las alusiones que ha habido al sistema de subvenciones que tenemos establecido, a lo bueno nos acostumbramos demasiado rápido. Los fondos europeos era un tema coyuntural y todos lo sabíamos y ahora lo echamos de menos. Pero sabíamos que era coyuntural, que los fondos Next pues se iban a acabar y efectivamente el año que viene ya se acaban. Pero lo que es a la estructura de las ayudas que tenemos, creo que la semana pasada empezó el grupo de trabajo sobre rehabilitación, regeneración y mantenimiento y por tanto yo creo que es el foro fundamental que permita emitir un informe que luego el foro del Pacto Social lo pueda refrendar y que sea una línea de trabajo también tanto del Gobierno como de aquellos agentes que puedan participar. Vivienda. Yo estoy detectando en el debate una cosa que a mí me gusta, que es que de momento nadie ha hablado del mercado de la vivienda, la gente está hablando de vivienda. Y creo que es importante, porque nadie habla del mercado de la salud o del mercado de la educación, cuando hay sector privado también en esos ámbitos. En cambio, en la vivienda tenemos muy arraigado el tema patrimonial, el tema especulativo, no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de la palabra de negocio del mundo de la vivienda. Y tenemos que cambiar la educación, porque nuestros padres, nuestros abuelos, el éxito social venía de ser capaz de comprar la vivienda. Tú tenías éxito social cuando habías comprado tu vivienda. Y por tanto, eso está muy arraigado. Y la otra vez una persona me decía que en una comida familiar los padres no quieren que su patrimonio se minusvalore, es decir, pierda valor,
en la casa en la que viven, en una segunda residencia y no sé qué, y no quieren que eso pierda valor, y los hijos están deseando de que eso sea mucho más asequible. Quizás no la de sus padres, porque sus padres no tienen que, pero pues sí la de otros. Y por tanto, quiero decir, el paradigma de la vivienda como uno de los pilares del estado de bienestar tiene que venir también parte en el lenguaje. Y yo creo que es importante hablar de vivienda y no hablar del mercado de vivienda. Aunque el propio gobierno de España, a la hora de establecer las zonas tensionadas, habla de las zonas de mercado residencial tensionado. Es decir, también incurrimos, bajo mi punto de vista, en ese error. Bueno, Euskadi en este momento creo que es el 4 y pico % de la población de España y produce el 8% de las viviendas protegidas que se hacen en España. Y una de cada 4 que se hacen en alquiler se hace en Euskadi. Bueno, ¿no es suficiente? Sin duda no es suficiente. Comparativamente al resto del Estado, que las comunidades autónomas son las competentes en general de la promoción de las viviendas, creo que es un dato interesante. Es decir, no lo hacemos bien del todo, pero tampoco lo hacemos tan mal. Nosotros, cuando entramos en el gobierno hace año y medio aproximadamente, lo que nos planteamos es una escucha activa. No una escucha, por hacer el papel, sino una escucha activa. Y nos reunimos con el sector, nos reunimos con otra serie de agentes, nos reunimos con la universidad, nos reunimos con todo lo que pensábamos que tenía algo que decir en el ámbito de la promoción de vivienda, ¿no? Y fruto de eso fue la creación de unos grupos de trabajo en el foro, el de suelo, el de la ley del suelo, el de industrialización y el de financiación, porque son cuestiones además que ya están saliendo aquí en el debate, de que son cuestiones que hay que atacar. Y nosotros somos conscientes de que hay que atacarlas. Y por tanto la escucha activa la hemos convertido en acción. ¿Cuáles son las cuestiones que hemos entendido que más necesita hincarle el diente? Procedimiento, sin duda. Suelo, sin duda. Y financiación. Creemos que eso es lo más importante. Creo que lo has dicho además en el estudio sobre la promoción de viviendas, por qué no se hacen, creo que han salido variables de esas características, ¿no? Porque en Euskadi, que somos muy escasitos de suelo, pero sí que tenemos una potencialidad de unas 75.000 viviendas. Hay que analizar por qué no salen. Y seguramente de un análisis de tertulia, de debate, saldrán estas cuestiones. Luego habría que hilar fino, habría que hacerle cirugía, ¿no? Pues saldrán estas cuestiones, ¿no? Y como modificar una ley, pues tardas mínimo una legislatura, lo que sí planteamos es modificar varias leyes que creemos que afectan mucho a la normativa a través de una ley de medidas urgentes que se ha hecho a través de una iniciativa parlamentaria. No es el Gobierno, sino es el propio Parlamento quien lo hace y, por tanto, su capacidad de agilidad es mucho mayor que si fuera una proposición de ley del propio Gobierno. Y en este momento el Parlamento, esperamos que en diciembre se debata y se apruebe, porque los grupos que sustentan al Gobierno tienen mayoría suficiente, se apruebe la ley de medidas urgentes, que creemos que es un punto importante de inflexión para ver si realmente esa ley no llegará a todo lo que muchos querían, sobrepasa mucho de lo que muchos dicen. El martes en la comparecencia en el Parlamento, cuando hablábamos de los presupuestos del departamento, que por cierto es el departamento que más crece de todo el Gobierno, con lo cual bueno, pues la preocupación también tiene efectos por la vía de los hechos, nos acusaron de facherismo por un lado y de chavismo por el otro. Es decir, por un lado, porque no damos libertad a que la vivienda y la propiedad y el mercado funcione por sí mismo y lo queremos intervenir, y por otro lado, porque lo intervenimos poco. Por tanto, yo creo que el cauce del medio parece que es el que mejor puede funcionar. Es decir, no vas a satisfacer las necesidades de ninguno de los extremos, pero quizás puedas dar soluciones a lo que es el entramado central de nuestra sociedad. Y básicamente esa ley de medidas urgentes lo que intenta es agilizar procedimientos. No puede ser que un suelo, para convertirlo en finalista, tardes más que modificar el estatuto. El estatuto del País Vasco se modificaría más rápido que una modificación puntual de un plan general. Probablemente. Por lo tanto, eso hay que agilizarlo y se han buscado medidas que esperemos que sirvan para eso. Es verdad que hemos tomado una decisión y que yo, que he sido alcalde, entiendo, no voy a decir el enfado, pero sí bueno, la precaución de los ayuntamientos en la creación de una reserva estratégica de suelo, la entiendo, pero también es verdad que en una situación de máxima urgencia todos tenemos que arrimar el hombro y entendemos que los ayuntamientos también tienen que hacer un esfuerzo, porque el Gobierno, que es en este momento, no voy a decir el único, porque es verdad que Bilbao promueve viviendas, algunos municipios grandes promueven viviendas, pero
Yo cuando era alcalde de Eibar promovimos 200 viviendas protegidas, ahora sería impensable. Sería impensable. Ahora prácticamente el 100% de la vivienda protegida la promueve el gobierno, la pública. La privada está el mercado, está el promotor privado, pero la pública es prácticamente el 100%, digamos el 90% es el gobierno quien lo hace, ¿no? Y por tanto, la necesidad de que el gobierno disponga de suelo creo que es fundamental para poder plantear también incluso estrategias de equilibrio territorial, ¿eh? Porque nosotros, ¿dónde actuáis? Joder, pues donde nos ofrecen suelo, porque no tenemos. Y eso a veces hace que haya ciertos desequilibrios. Por ejemplo, nos hemos encontrado con que en la zona de Guipúzcoa había históricamente en los últimos años una promoción de vivienda pública muchísimo más baja que en Vizcaya y en Álava. Pues porque el Ayuntamiento de Bilbao teníamos un convenio de casi 1000 viviendas con Bilbao y otro convenio de casi 1000 viviendas con Vitoria, y con San Sebastián no había nada. Bueno, pues ya estamos revirtiendo esa situación y estamos buscando ese equilibrio. Pero entendemos que con una medida de reserva estratégica de suelo para el gobierno eso se puede facilitar y se puede agilizar también las estrategias del gobierno a medio o largo plazo en cuanto a la promoción de vivienda. Y por último, la financiación, y con esto ya termino. El gobierno desde el 2015 toda la vivienda protegida que hace la hace en régimen de alquiler. Es decir, tú te gastas 10 millones y revierten a una media, nosotros la media nuestra es de 240 euros al mes, con alquileres de 240 euros al mes. En fin, tardas 40 años en amortizar esa inversión y por tanto hace falta mucho riñón, hace falta mucho músculo financiero para poder hacer frente a las inversiones, porque si puedes vender tienes cierta reversión que te permite volver a invertir, pero cuando todo lo que lo haces prácticamente lo haces a fondo perdido, desde el punto de vista financiero, pues te exige pues poner mucho y mucho. Por eso estamos trabajando, creando una herramienta que es un fondo social por la vivienda de colaboración público-privada, donde el gobierno va a aportar, pero queremos llamar también a entidades más del carácter social, pero que puedan tener recursos económicos interesantes y que les guste invertir en rentabilidades de menos de 2 dígitos, pero con rentabilidades. Y bueno, pues estamos creando también esa estructura, ¿no? Por tanto, yo siempre digo que nosotros en política, como no puede ser de otra manera, hay ideología, y nosotros tenemos la nuestra, y nosotros potenciamos el derecho subjetivo a la vivienda y la ayuda a los jóvenes, es decir, tenemos ideología, pero no tenemos orejeras ideológicas. Es decir, todo lo que hemos entendido, que ha salido de los foros, que ha salido de las conversaciones, que ha salido de la realidad que estamos conociendo, estamos intentando aplicarle el diente. Con ideología, pero no es lo que más está marcando. Si lo que está marcando, a nosotros por lo menos, es que el camino permita encontrar la solución. Bueno, yo quiero un poco reivindicar el mercado de la vivienda. Quiero decir, por los datos que he dado antes, lo que quería un poco poner en valor es que si el 90% de la producción de vivienda y dentro de ella el 65% lo hacen los promotores privados, lo hacen en una realidad de algo que existe. El negar algo que existe yo creo que no es el mercado de la vivienda. Y ese mercado tiene que existir para que pueda funcionar y se pueda producir vivienda, porque solo con los presupuestos públicos no se va a atender la demanda existente en 150 años. Entonces, quiero decir, el mercado de la vivienda es el mercado más intervenido por la administración pública que existe. No hay ningún mercado de ninguna actividad, vamos, ni de la fabricación de armas, que esté tan intervenido como el mercado de la vivienda. Por tanto, no hablamos de... Está totalmente intervenido. Está regulado. Bien, intervenido. No, en la producción de vivienda no se puede cambiar un papel sin que haya una adopción de un acuerdo público para ello. Está totalmente intervenido. La propuesta de mejoras, de la ley de mejora, de medidas urgentes en materia de vivienda, que pretende reactivar la producción de vivienda, pone el foco, entiendo, en los ayuntamientos en gran medida, porque son, digamos, el punto clave de toda esta historia, con el tema de ampliar una horquilla, los porcentajes de reserva, la creación de las actuaciones prioritarias, etc. Yo os pregunto, ¿van a los ayuntamientos a dar respuesta a ese envite? ¿Están preparados, capacitados para poder cambiar la dinámica el cambio de paso de todo lo que se ha hecho hasta ahora y incorporarse en esta nueva ola?
Hombre, Yolanda. yo creo que hay una ley, habrá que cumplirla. Nos va a costar. Evidentemente yo no llevo planificación, tendría que estar aquí el concejal de planificación, pero creo que tenemos que remar todos en la misma dirección. Está clarísimo que tenemos un problema grande, lo tiene Europa también, pero bueno, me circunscribo a Bilbao. Tenemos un problema grande de vivienda. Entonces, el impulso con estas leyes que el Gobierno va a aprobar, yo creo que el impulso lo tenemos que dar todos. Hombre, nos va a costar mucho hacer algunas cesiones, no tener el control absoluto, pero es verdad que a veces, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, un proyecto de vivienda se pone encima de la mesa y menos de 6 años eso no avanza. Es incompatible. O sea, el urbanismo no tiene los mismos tiempos que la ciudadanía, que el ciudadano que necesita una vivienda. Y por lo tanto, yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo que había que hacer algo. Siempre comparamos en el ayuntamiento este tipo de proyectos de vivienda como un buque dentro de la ría de Bilbao, es decir, virar, dar la vuelta, intentar avanzar hasta Bueno, nos cuesta muchísimo. Por lo tanto, bienvenidos sean todas aquellas medidas que agilicen y que recorten los tiempos, evidentemente siguiendo normas y haciéndolo todo correctamente, pero no podemos seguir con esta lentitud y con esta parálisis. Muchas veces hay proyectos que no se llevan a cabo pues porque somos muy lentos, porque somos tan absolutamente garantistas que no nos dejan ser ágiles. Y yo creo que estamos en un tiempo en los que hay que dar agilidad. Insisto, los tiempos del ciudadano no son los mismos que los tiempos del urbanismo. Joseba, los promotores privados, los que producís el 90% de la vivienda, ¿cómo veis este cambio? A ver, yo creo que ha sido, y comparto con Miguel, la escucha, porque he participado y bastante activo en esa escucha y en esa acción, ¿no?, de cambio. Creo que todos necesitamos un cambio, eso es evidente y el diagnóstico es claro. Yo la dificultad del cambio veo en lo que antes comentaba, que era cada uno defiende su esclusa. Entonces, esta ley es importante que aparezca porque desregula o trata de agilizar evidentemente los procesos administrativos, pero siempre teniendo en cuenta que hay una pata fundamental en todo el urbanismo, que es la aplicación por parte de los ayuntamientos de esa ley. Y lo que percibes y lo que ves es que hay ayuntamientos que están más motivados y otros menos motivados, y que realmente lo más importante de todo es que por parte, en este caso, de aquellos creadores de la ley, que ha sido el Gobierno vasco, difundan la formación de esa ley a los técnicos municipales. Son claves, es decir, nosotros no funcionamos sin que los técnicos municipales den el visto bueno a los proyectos. Para ello, esta ley tiene que estar consensuada con ellos, aclarada con ellos y formada con ellos. Si no, la operativa va a ser pues lo de siempre, otra ley más sin aplicación. Entonces, creo que va a ser uno de los puntos fundamentales. Antes lo comentabas, el asunto de la cesión, que lógicamente no sienta del todo bien en los ayuntamientos, porque parte del 15 pasa a ser el 10, o sea, el 5 se deja en el camino. Evidentemente, ese es un hándicap que está ahí, pero aparte de otro hándicap son que el ayuntamiento haga suyo la ley. Haga suyo con sus técnicos y con su aplicación. Si no, esto no vale para nada. Y el otro punto también es cómo se va a entender por parte de esos ayuntamientos, como antes estaba diciendo Yolanda, cuando lea eso y cuando vea que los silencios positivos, porque anteriormente ya hemos vivido una época de silencio, ni positivo ni negativo, pero silencio. Entonces, ahora se regula en silencio positivo y eso es una patata muy caliente en manos de la administración, en este caso la municipal y también el Gobierno vasco con sus sectoriales correspondientes.
Entonces, lo primero, ¿van a tener recursos esos ayuntamientos y ese gobierno vasco para que ese silencio positivo se pueda cumplir? ¿Para que se pueda dar cobertura? ¿O va a ser necesario, a través de ayudas, subvenciones, recursos a los ayuntamientos que no puedan tener esa capacidad de poder atender esos expedientes porque no tienen capacidad en plazo y en forma? A través, el año pasado parece que estaba no fomentando el empleo público, hablaba de la subcontratación, de la posibilidad de incorporar a profesionales en el sector que den cobertura a esos ayuntamientos, a ese gobierno vasco, para que los expedientes sean más ágiles, sean más seguros, sea todo, en resumidas cuentas, sin perder la trazabilidad y la seguridad de que el municipio y el gobierno vasco dé el visto bueno. O sea, porque también se han oído críticas de esta futura ley en el sentido de que parece que se está desamparando o que el medio ambiente vamos a hacer unas barbaridades terribles, cosa que tú ves en el día a día. De cada 10 expedientes, 1 de medio ambiente es ordinario y 9 son pura y simplemente trámite administrativo. Entonces, toda esa cobertura, toda esa necesidad de recursos profesionales que den cobertura a esta agilidad, porque lo que está claro es que la administración no va al mismo ritmo que el sector privado. No va. Y eso es una evidencia. Y la demanda va mucho más rápido que, en este caso, que el sector privado y, por supuesto, que el sector público. Entonces, ¿cómo se va a organizar toda esa aplicación de ese nuevo momento que va a ser fundamental en la estrategia de organización? Para mí ese es el punto clave de que esta ley tenga éxito. Miguel. Sí, encantado. Sí, es verdad. Tienes razón porque y ahora vía enmiendas alguna modificación se va a hacer porque algún silencio era muy arriesgado. Porque nosotros hemos planteado silencio en todo lo que hemos podido, porque si en algunas cosas no se ha planteado era porque la legislación básica y no se podía. Pero sí que hemos planteado, hemos estado reunidos mucho con medio ambiente, porque lo que no queremos es que se deje de controlar los aspectos medioambientales de la promoción, sino que con las mismas garantías se haga de otra manera o sea más ágil, incluso se puedan hacer tramitaciones paralelas, no esperar una a otra, sino de manera paralela. Tenemos previsto a principios del año que viene plantear a través del IVAP y a través de UDEL cursos para técnicos municipales, para políticos municipales y también para el sector, colegios, para los arquitectos, para las asociaciones, dar una serie de formaciones también pues, para profundizar sobre la ley. Y en cuanto a la agilidad luego de la administración, de poder hacer frente a la agilidad que solicita la ley, es cierto, y nosotros también tenemos en la cabeza la posibilidad, y tenemos que valorarla, porque, por ejemplo, en la gestión de los fondos NEXT ha funcionado muy bien la colaboración con la SUR, con las sociedades urbanísticas, ha funcionado muy bien, ha agilizado tramitación a los ayuntamientos un montón. Entonces, determinadas cuestiones, veremos cómo, pero igual pueden residenciarse sobre la SUR, que permita que la carga de trabajo no vaya tanto al ayuntamiento, sino que el expediente vaya al ayuntamiento ya con mucha más digestión hecha, ¿no? Y el trabajo de los funcionarios, porque al final tiene que firmar el funcionario, lógicamente, sea mucho más ágil, ¿no? Bueno, se le está dando una vuelta, pero la formación sí seguro, y eso en el primer trimestre del año que viene se planteará, y el tema de cómo hacer interiorizar esa ley, pues yo he dicho que tenemos ideología, otros también. Y es verdad que hay municipios pues que los partidos que gobiernan esos municipios están en contra de esta ley y bueno, ya veremos cómo actúan. Ya veremos cómo actúan porque, como bien habéis comentado, la ley, por cierto, se nos dijo en la comparecencia que nos habíamos arrojado en las manos de los constructores por la horquilla del 75 al 60. Si lo apuntar a los constructores, bueno, podéis contestar vosotros. Seguimos siendo la comunidad autónoma con el porcentaje más alto, incluso el que ponga el más bajo. Seguiremos siendo los más altos de España, ¿no? Lo que nosotros planteamos es que con un 60% de la propiedad se puede presentar un informe en el ayuntamiento solicitando aplicar la horquilla. Habrá que los ayuntamientos cómo se retratan. Es decir, porque hay ayuntamientos que están en contra de bajar la horquilla. Pero
Luego hay que ver las relaciones entre sector y administración, ¿no? Y dice, bueno, no voy a presentar la horquilla porque como se van de este alcalde o esta alcaldesa conmigo, no trabajo nunca más en este pueblo. Pero si se presenta, justificado, y el técnico municipal lo puede ver, es el pleno municipal el que lo tiene que aprobar. Y por tanto, también políticamente, cada uno se retratará ante sus ciudadanos si ante una solicitud de que si me lo pones en el 65 lo hago, si se queda en el 75 no se hace, bueno, ahí habrá que ver también la actitud de la promotora y del constructor, porque igual mete el órdago, le dicen que no, bueno, pero con 75 lo hago. Me extraña, pero bueno, nunca se sabe. Por tanto, en todo vamos a ver cómo se desarrolla, es decir, en la aplicación de las zonas de mercado residencial tensionado está habiendo problemas de interpretación. En el momento Vizcaya no tiene índice de referencia, tendrá en breve, pero ese índice a qué se aplica, que no sabe. Las prórrogas que son a los contratos vigentes cuando vencen, a los contratos del 2023 en adelante, a los que se firmen después de ser tensionados, es decir, todavía ni incluso el Gobierno del Estado tiene un criterio claro sobre los efectos jurídicos de las zonas tensionadas. ¿Quién lo dirá? Pues al final un juzgado, pues a la doctrina dirá cómo hay que aplicarlo. Veremos esta ley cómo funciona, veremos si alguien acude también a los juzgados a recurrirla a algunos de sus aspectos, pero nosotros, junto con otras medidas, que no es la única, es muy importante, pero la presupuestaria nuestra, el decreto de medidas urgentes también que estamos haciendo, que algunas cosas también estamos tocando, bueno, pues estamos haciendo un ómnibus, un pequeño cóctel, que esperemos que no va a dar, yo en su momento a mi consejero, en su momento le dije que nunca diga a corto plazo en urbanismo, porque no existe. El plazo más optimista es el medio. Bueno, pues si somos capaces de que las cosas pasen de ser de largo plazo a ser medio plazo, mucho hemos avanzado, ¿no? Y por tanto, ese es el objetivo que perseguimos, pero no significa que vamos a acertar a la primera, ¿eh? Siempre hay prueba-error. Creemos que puede funcionar parte de lo que estamos diciendo, lo que estamos proponiendo. Vamos a ver cómo funciona y luego pues habrá que ir también haciendo matices en su caso si son necesarios. Muy bien. Bueno, hemos consumido el tiempo y vamos a cerrar. Quisiera hacer una reflexión, dado que estamos en el contexto del salón inmobiliario, y es que ya se está escuchando el término burbuja, el manido término burbuja, que tanto asusta, porque tenemos una experiencia hace 20 años de las circunstancias que se dieron en el conjunto del Estado y también aquí. Entonces, yo quisiera un poco poner unos datos como reflexión para sacar la fotografía de qué era aquello y qué era esto en 20 segundos. El año 2006 había una burbuja de producción. En Euskadi producíamos 7, 8 viviendas 1000 habitantes, en el Estado 16 viviendas. Ahora estamos hablando de que producimos 2,5 viviendas por 1000 habitantes y año. El año 2006 había una burbuja de precio. Estaban los precios máximos y la vivienda usada, los precios medios, eran iguales a los de la vivienda nueva. En el año 2025 la vivienda nueva todavía no ha alcanzado, está cerca, el precio medio que tenía el año 2006, hace 20 años. Y la vivienda usada, vamos, le falta todavía un 25%. Y la vivienda nueva tiene un gap, una diferencia del 25% más cara que la vivienda usada, que es un mercado normalizado, no un mercado con burbuja. Y el año 2006 había una burbuja de financiación. Los bancos financiaban el 120% del valor de tasación de las viviendas. Y el año 2025 financian el 80%. Ahora el Gobierno ha abierto una línea para los jóvenes para avalar la parte que falta hasta el 100%. Con esto quiero decir, termino, que son dos contextos y dos realidades totalmente distintas y que cuando se habla alegremente de una burbuja, etcétera, no es nada de lo que ha ocurrido antes y que hay una realidad de un incremento de precios debido al desacople que hay entre oferta y demanda. Qué ricasco, Miguel, Joseba, Yolanda, no nos da tiempo para más, ¿eh? Es que ricasco guztioi, sí, porque la verdad es que el tiempo se nos echa encima.